de la UNAM, de la Universidad del Valle de México, campus Coyoacán, del ITAM, de la UAM Xochimilco, de la Universidad Latinoamericana, de la Universidad de Insurgentes, del TECNOLOG de Monterrey, del ETAC, del CIDE y del COLMEX, vengan a recorrer las instalaciones del Senado. Ya se habrán dado cuenta que todavía andamos en obra negra en algunas partes del Senado, pero decidimos los senadores venir a instalarnos, aún sin terminar del todo la construcción del edificio, porque tuvimos la impresión de que si no presionábamos a la constructora iba a terminar diciembre y no nos iban a entregar la sede. Así que decidimos venirnos aún con todas las dificultades que tuvimos. Sus compañeros me pidieron que lo recibiéramos aquí para exponer un tema de la mayor importancia para el país y quiero suponer de la mayor importancia para estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública como son ustedes. Quiero empezar diciendo y recordando algunos hechos y algunos datos. En México hemos llevado a cabo elecciones federales y locales sin interrupción desde 1920 en todo el país. Hablar de la reforma política y de los partidos en México es hablar del Estado que guarda la democracia después de 23 años de transición política y 10, casi 11, de alternancia en el ejercicio del poder desde el Ejecutivo Federal. A mediados de la década de los 60, Pablo González Casanova, un gran maestro, publicó su obra clásica La democracia en México, y en ella describió con una gran precisión el agotamiento al cual había llegado ya en aquellos años el sistema político postrevolucionario. A la aparición de este libro de la democracia en México le siguió el movimiento estudiantil de 1968 con su fuerza renovadora y creativa y un trágico final que nunca hay que olvidar, sin duda alguna, las generaciones futuras. A mediados de los 70, la falta de opciones políticas propició la radicalización y el surgimiento de grupos armados en contra del Estado mexicano. La aspiración de cambiar las cosas y la desesperación de que no había causas para lograrlo por la vía pacífica llevaron a que cientos de jóvenes mexicanos optaron por la vía de las armas, con grupos armados rurales y urbanos. La sangría que el país sufrió fue enorme, porque en una generación de jóvenes, cientos de ellos terminaron en la cárcel, muertos y desaparecidos. Fueron días tristes, donde la falta de opciones frente al sistema corporativo y burocrático del partido oficial generaba desesperación y frustración, y al mismo tiempo también la búsqueda de alternativas diferentes. Es bueno recordar esto porque para identificar el momento actual en el que se encuentra nuestro país y por qué de una nueva reforma política, hay que evaluar de dónde venimos y qué ha pasado desde 1977, fecha en que se produjo una importante reforma al sistema electoral mexicano. En 1977, a los 4 partidos existentes, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Acción Nacional y el Partido Popular Socialista, se incorporaron 3 nuevos partidos al régimen de partidos: el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano, 2 a la izquierda y 1 a la derecha del espectro político. En 1979, la Cámara de Diputados amplió el número de integrantes e irrumpieron nuevos grupos parlamentarios y llegaron a la Cámara algunos jóvenes que habían resistido la tentación de la lucha armada, pero que habían participado en la lucha del 68 a ser diputados. Todavía hay aquí uno que otro senador, ya sesentón, ya peinando canas,
de los participantes en el movimiento estudiantil de 68 y que después realizaron una intensa campaña por la construcción de partidos y luego una carrera legislativa exitosa que hoy los tienen como senadores de la República. En 1988 se inició un proceso de transición democrática en México, aún no culminado del todo, por cierto. 20 años después de la masacre de Tlatelolco, en el 88 hubo una irrupción de la ciudadanía en un proceso electoral presidencial. El PRI fue sorprendido por una fractura interna y 4 partidos políticos decidieron crear el Frente Democrático Nacional y postular a un personaje con nombre histórico, con apellido, con raigambre en el país, exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y vino la primera disputa de fin de siglo, intensa por la presidencia de la República, pacíficamente y por la vía electoral, sin medios de comunicación abiertos, sin recursos financieros, sin poder acceder a todos los públicos para hacer su propuesta. Cárdenas se le reconoció el 30% de los votos. Muchos estamos seguros de que obtuvo un porcentaje mayor y hay las sospechas fundadas, sin duda alguna, de que el PRI no pasó del 40% de los votos en esa elección y que perdió la elección presidencial. Sin embargo, el régimen político era de tal manera cerrado que no permitió ni recuentos ni nada por el estilo. Y a ello siguió una reforma electoral 2 años después, en 1990, y otra más en 1995-96, paulatinas. Las reformas políticas de final del siglo XX, principios del siglo XXI, siempre se han dado después de acontecimientos importantes. La guerrilla en los años 70, que hace que López Portillo y Jesús Reyes Heroles decidan abrir la participación de la oposición no legalizada en aquel momento. La crisis económica del 85, el sismo del 85 aquí en la Ciudad de México, que hizo irrumpir organizaciones sociales muy importantes, generaron la reforma del 77 y la reforma del 90. La cimbrada que se le dio al régimen electoral en el 88 generó la reforma del 90. 4 años después, en el cambio de gobierno Salinas-Cedillo, vino una crisis económica de proporciones mayores, pero también vinieron acontecimientos graves. El asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, el asesinato del secretario general del PRI, Ruiz Massieu, José Francisco Ruiz Massieu, la disputa que no tenía antecedentes, pública y evidente, entre el presidente Cedillo que entraba y el expresidente Salinas que abandonaba el poder. Todo esto generó una presión social importante que llevó a una reforma de trascendencia. Por primera vez se le quitó al gobierno el control de las elecciones. Antes las elecciones las hacía el secretario de Gobernación presidiendo una comisión federal electoral. El gobierno era juez y parte, porque por un lado el partido del gobierno, el PRI, y el gobierno eran lo mismo, y por otro lado el gobierno se cambiaba de camiseta, se sentaba en tu escritorio y se ponía de aparente árbitro a realizar las elecciones, a efectuarlas, y luego la Comisión Federal decidía quién ganó y quién perdió. Y por si fuera poco, la Cámara de Diputados, con mayoría del partido hegemónico, calificaba en un colegio electoral a los diputados y al presidente de la República. Había una especie de círculo perfecto. Por eso Vargas Llosa llegó a decir en esos tiempos aquí en México, cosa que irritó mucho al gobierno, que en México había la dictadura perfecta, la que actuaba como dictadura pero tenía cara de democracia. Esas eran las razones por las que ese escritor dijo esta frase. Bueno, pues vino 96, 95-96,
Y esta reforma le quitó al gobierno el control de las elecciones y lo pasó a un Instituto Federal Electoral. Le abrió los medios de comunicación a los partidos y candidatos, no solamente al PRI, sino a la oposición también. Instaló el Tribunal Federal Electoral para que ya no fueran los propios diputados quienes se autocalificaran, sino que fuera un tribunal de pleno derecho, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, quien calificara quién ganaba y quién perdía. Se abrió el financiamiento público a los partidos, proporcionalmente a su fuerza y a sus votos, para que no fuera el dinero del gobierno el que financiara al PRI y la oposición estuviera en desventaja. Se abrieron los medios de comunicación con tiempos del Estado, se establecieron los debates presidenciales. Al mismo tiempo, se abrió la primera parte de la reforma política del Distrito Federal para que el presidente dejara de designar al regente y por primera ocasión los ciudadanos de la capital del país eligieran a su jefe de gobierno. Se instaló una asamblea legislativa en el Distrito Federal, aunque se mantuvieron reservadas ciertas funciones para el presidente de la República. Designar al procurador, al secretario de Seguridad Pública y ciertas funciones legislativas reservadas a la Cámara de Diputados. Situación en la que todavía estamos ahora, por cierto. Esta reforma del 95-96 empezó a abrir los cauces de pluralidad en el país. Antes de esto, la oposición, aunque ganara en las urnas, no le han aceptado sus triunfos. No puedo dejar de recordar la noche oscura y trágica para el Partido de la Revolución Democrática durante todo el sexenio sandinista, en donde no nos dejaron ganar ni un estado de la República, aunque ganábamos las elecciones. Nos quitaron triunfos en municipios importantes, nos quitaron triunfos en distritos, y solo el Partido Acción Nacional, merced a un acuerdo con el régimen de Salinas, pudo lograr que se le reconociera su primer triunfo en Baja California, en la gobernatura del 89, y luego gracias a una concertación de esas que Diego Fernández Ceballos era especialista en armar, le entregaran la gobernatura de Guanajuato en un acuerdo local. Al PAN, la ley. A la oposición de izquierda, el rigor de la ley y el despojo y la persecución. Sin embargo, tan pronto se abrieron los cauces de participación democrática del 95-96 con una nueva ley, el PRD empezó a ganar elecciones. Las primeras de ellas, alcaldías importantes, en Tula, en Nezahualcóyotl, en Colima, en Veracruz, en Coatzacoalcos, en municipios importantes, en Texcoco. Empezamos a ganar municipios muy importantes del país, y en 1997 la Ciudad de México le da el primer triunfo al PRD, haciendo jefe de gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas por 3 años. Todo esto llevó a que en el 97, en la elección federal, el PRI perdiera por primera ocasión, y no lo ha recuperado ya, la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. El PRI, hasta antes de esa fecha, perdía los debates en la Cámara, pero ganaba las votaciones. Nos dejaba que nos desgastáramos hasta debates hasta las 4 o 5 de la mañana. Los diputados del PRI se quedaban dormidos en sus asientos. Por cierto, allá curules y aquí escaños, donde se están sentados. Y al final simplemente el presidente decía, agotados los oradores, después de 45 intervenciones, de la 1 de la tarde a las 4 de la mañana, a votar, y el PRI votaba como aplanadora, sin importar lo que se había discutido ni lo que se había debatido. Pero en el 97 el PRI perdió la mayoría. No logró los 251 diputados para tener el control de la Cámara, y los 5 partidos restantes opositores conformaron un bloque mayoritario que sujetó por primera vez al PRI en la Cámara de Diputados y que hizo que el presidente Zedillo
tuviera que gobernar de otra manera entre 97 y 2000. Y 3 años después, en el 2000, vino la alternancia, por primera vez una alternancia democrática en México en más de 70 años. Cambios de gobierno había habido desde 1920, siempre dentro de un solo partido, y la característica del régimen político mexicano era que había un cambio cada 6 años, donde el poder pasaba de unas manos a otras, pero dentro del mismo partido, y con cierta estabilidad y paz. Pero en el 2000 la alternancia fue de un partido a otro, en paz, con estabilidad, sin crisis económica, sin que el país se dividiera ni se ensangrentara. México entró en el 2000 al grupo de países democráticos que permitían la alternancia en el gobierno y que los electores decidieran quién ganaba y quién perdía. Pasó el sexenio de Fox. No es motivo de la conferencia evaluar el desempeño del presidente de la alternancia, simplemente decir que ocurrió en el 2000. En el 2006 vino una elección presidencial en donde por primera vez la alternancia se antojaba no por la vía de PRI-PAN, sino por la vía de PRI-PRD. La izquierda, con la posibilidad de acceder al poder, en medio de una ola de gobiernos de izquierda en América Latina. Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Argentina, Panamá, poco tiempo después El Salvador. Es decir, había una ola de arribos de gobiernos de izquierda a la conducción de sus países, y parecía que lo que faltaba después de Brasil era que el otro hermano mayor de América Latina, México, tuviese un gobierno progresista, un gobierno de izquierda con un programa económico y social diferente al existente anteriormente. Todos saben lo que pasó en el 2006. La polarización, la guerra sucia, el espanto de los poderes fácticos, el agrupamiento de una coalición para evitar que la izquierda pudiera llegar, errores de la izquierda también, hubo de todo, y la elección presidencial se resolvió por 236,000 votos de diferencia. Una elección totalmente polarizada, con el PRI por primera ocasión en el tercer lugar, con su candidato Roberto Madrazo, y una polarización entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Polarización de la cual el país todavía no se recupera a 5 años de distancia de los hechos, y que generó, por lo tanto, la presión de una nueva reforma electoral que tratara de evitar lo que había ocurrido en el 2006, tratar de poner los parámetros legales correspondientes para que una elección como la del 2006 no se lo repitiera otra vez. E hicimos una reforma en el 2007, cuyo eje principal fue quitarle a los poderes fácticos económicos la posibilidad de utilizar los medios de comunicación masivos, radio y televisión, para influir en una elección presidencial. Es un debate que todavía se acaba de resolver hace 2 meses en la Corte. Y le quitamos a partidos y candidatos y grupos de poder la posibilidad de contratar tiempos en radio y televisión. Solo tiempos del Estado para que haya campañas. Solo tiempos del Estado para que partidos y candidatos se puedan comunicar con sus electores. Y al mismo tiempo prohibimos las campañas negras. Esto que tanto afectó en la elección del 2006. La posibilidad de que se pueda denostar, agredir, inventar, calumniar masivamente a un candidato o partido en campaña, afectando la libre decisión de los electores. Yo sé que hay una polémica al respecto y que hay intelectuales mexicanos destacados que no compartieron esa reforma, pero el Congreso la hizo. Sin embargo, quedó pendiente una reforma no de las reglas electorales, sino del régimen político del país. ¿Por qué razón? Porque México tiene una desgracia en su transición democrática.
Pudimos cambiar de un partido a otro en el 2000. Pudimos hacer elecciones democráticas reconocidas por todos. Pero no logramos cambiar el régimen político mexicano, el régimen corporativo, el régimen presidencial. Y hoy México tiene un régimen político disfuncional. Tiene viejas instituciones con nuevos personajes. Y hay una especie de maldición. No sé si es maldición de dónde nos venga, pero cualquiera que llega a la presidencia de la República viniendo de la oposición, como pasó con Fox o con Calderón, cuando se sientan en la silla presidencial, se sienten muy cómodos con lo que encuentran. Y se les quitan las ganas de transformar el régimen político. Y empiezan a actuar con los viejos mecanismos del presidencialismo autoritario que el PRI ejercía hace 2000. Es la maldición de la silla presidencial seguramente. Así podemos llamarla. Se encariñan con la silla, se encariñan con las funciones, saben que pueden ordenar, mandar, controlar, y ya no tienen ganas de gobernar el equilibrio de poderes, gobernar con mayores libertades, gobernar con nuevas instituciones democráticas en el país. Y eso le falta a México. Por eso se hicieron diversas propuestas en el año de 2010 para iniciar una reforma política de carácter estructural para modificar el régimen político mexicano, el presidencialismo, su relación con el Congreso, quién aprueba el gabinete, funciones nuevas para los poderes de la Unión, y se introdujeron temas como reelección legislativa, candidaturas independientes para quitarle a los partidos el monopolio de las candidaturas en elecciones, y un conjunto de propuestas que se hicieron. Tardamos cerca de 2 años en discutir el tema, o más bien discutiendo el tema. Y finalmente logramos una reforma que se ha aprobado en el Senado de la República en el mes de abril, que está ahora en la Cámara de Diputados, por cierto, de las comisiones, y que tiene las siguientes características. Primero, se introdujeron en la Constitución las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular, con requisitos básicos, mínimos, para que un ciudadano sin partido pueda competir por un cargo de elección popular si tiene el respaldo de la gente. Es decir, eliminamos el monopolio de los partidos sobre las candidaturas. Segundo, aprobamos que la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos presenten iniciativas de leyes o decretos, ya no solamente los gobernadores, ya no solamente los legisladores o el presidente, también los ciudadanos. Aprobamos un mecanismo de consulta popular que, si hubiese más de un 40% de participación de los electores, puede resultar vinculante para los órganos públicos y que contiene candados como el control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia para evitar que los plebiscitos puedan derivar en medidas de carácter democrático. Es decir, ya hay consulta popular contemplada en la Constitución. Le dimos al presidente de la República el derecho de iniciativa preferente, que debe tener prioridad en la discusión legislativa. Que las iniciativas del presidente no pasen a la cola de las propuestas que hay aquí, a tomar su tiempo, sino que por el hecho de venir del Ejecutivo pasen a la punta de los asuntos pendientes y el Congreso los tenga que discutir de manera preferente. Establecimos la posibilidad expresa de que el Ejecutivo haga observaciones al presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados. Establecimos la reconducción de normas fiscales y de gasto público para el año siguiente. Esto consiste en lo siguiente: si en un momento la Cámara de Diputados no se pusiera de acuerdo para aprobar el presupuesto del año siguiente, por diferencias políticas en la Cámara, entraría automáticamente en vigor el presupuesto vigente para el siguiente año. El país no se quedaría sin presupuesto. Establecimos un mecanismo de sustitución automática del presidente de la República. Se van a sorprender ustedes. No había un mecanismo en caso de falta absoluta del presidente de la República. Y en México no hay vicepresidente.
Y no lo hay desde el siglo XIX y principios del XX, cuando los vicepresidentes conspiraban contra los presidentes permanentemente. Pero si se hubiese caído el avión presidencial, que bueno que no ocurrió, o un infarto, o la esposa del presidente le pone algo de sopa a la comida, todo puede pasar. No había mecanismo de sustitución. Y el Congreso de la Unión tenía que convocarse para nombrar presidente. Pero la gran pregunta es, ¿y quién toma el control del país en el tiempo entre la falta absoluta y el nombramiento de quien lo sustituye? Sea de horas o de días. No había expresamente en la Constitución, ya lo hay. Ahora, hay un mecanismo para que secretarios del gabinete asuman de inmediato la presidencia a reserva de ser ratificados por el Congreso de la Unión. Establecimos el mecanismo de ratificación por parte de este Senado de los titulares de los órganos reguladores tan importantes como los de competencia, los de energía y los de telecomunicaciones, para que haya una mixtura en la responsabilidad. El presidente propone, pero el Senado ratifica. Se modificó una cláusula de gobernabilidad de la Asamblea Legislativa, la del DF, que establece que cualquier partido que tenga por lo menos el 30% de los votos, se le entregan legisladores suficientes para que tenga mayoría absoluta en la Cámara. Subimos del 30 a 40% del límite. Y finalmente establecimos la reelección consecutiva de legisladores federales, senadores y diputados, y abrimos la posibilidad de que las legislaturas locales normen la reelección de los legisladores de los estados. Hasta 2 reelecciones de diputados podrían estar 9 años en el Congreso, y hasta una reelección de senadores podrían estar 12 años en el Senado. Ese es el contenido de la última reforma. Faltaron cosas, evidentemente. A los legisladores del PRD nos hubiera gustado introducir cómo rinde cuentas el presidente frente al Congreso, porque hoy la rendición de cuentas es bastante tenue, poco efectiva, por cierto. Nos hubiera gustado que por el Senado y por la Cámara de Diputados pasara la ratificación del gabinete completo, que un presidente le propusiera al Congreso los secretarios y el Congreso los ratificara, y que junto con la ratificación del gabinete pudiese aprobarse el plan de gobierno, y que esto pudiera permitir la construcción de coaliciones legislativas mayoritarias que pudiesen convertirse en coaliciones de gobierno de inmediato, para darle al presidente en turno mayoría en ambas cámaras mediante la figura de coaliciones, y los instrumentos para lograrlo sería aprobar el programa de gobierno y ratificar el gabinete. No pasó. Nos hubiera gustado aprobar la revocación del mandato. 3 años o 6 años son pocos para un buen gobernante o un buen legislador. Elecciones extraordinarias para elegir nuevos gobernantes. No lo logramos. Varias cosas más no lo logramos. Pero lo grave no está en lo que no logramos. Lo grave está en lo que está pasando en la Cámara de Diputados ahora. El Senado de la República, usted tiene conocimiento que el sistema parlamentario mexicano es un sistema bicameral. El Congreso mexicano es un Congreso bicameral, con facultades complementarias de ambas cámaras y algunas facultades exclusivas. La Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar presupuesto. El Senado de la República tiene facultades exclusivas de ratificar tratados y acuerdos internacionales, por poner una diferencia. Pues enviamos la minuta del Senado a la Cámara de Diputados para su ratificación, con un agravante: las candidaturas ciudadanas no podrán entrar en vigor en 2012 si no quedan aprobadas por la Cámara de Diputados y por la mayoría más uno de los estados a más tardar el 1 de julio de este año. Julio.
Como ya empieza el 2 de julio el proceso electoral del año que entra, la ley dice que no se pueden hacer reformas electorales cuando empieza el proceso. Y entonces había necesidad de que la Cámara en mayo aprobara esta reforma y los congresos locales en junio. En julio entrara en vigor y el tema de candidaturas ciudadanas, entre otras cosas, quedara firme para el 2012. Bueno, lamentablemente, una circunstancia política ha impedido que en la Cámara se apruebe esta reforma aprobada por el Senado y está inconcluso el proceso legislativo. ¿Cuál es esa circunstancia? Que al PRI en la Cámara no le conviene la reforma y que a un aspirante presidencial del PRI, que tiene una gran influencia en la Cámara de Diputados, menos. Y entonces la Cámara de Diputados tiene en comisiones nuestra minuta, no se ha reunido, no han discutido, y no hay para cuándo se pueda convocar un periodo extraordinario de sesiones, que será la salida legal. Estamos a 18 de mayo, quedan 12 días para terminar el mes. Si en estos 12 días no hay un periodo extraordinario, no se aprobará la reforma que la Cámara de Senadores aprobó, no habrá tiempo para que en junio los congresos locales aprueben la reforma constitucional, no entrará en vigor el 1 de julio y por lo tanto todo lo que aprobamos puede ser que, si se aprueba en la Cámara después, entre en vigor para el 2015, en la elección intermedia, y en la elección presidencial al 2018. La posibilidad de un candidato independiente proveniente de las filas ciudadanas sin partido se nos está esfumando hasta el 2018. Es una lástima, es una mala noticia. Hay además otra pequeña reforma electoral que hicimos también y que también está en Cámara de Diputados. Se aprobaron 3 aspectos aquí en el Senado. Primero, agilizamos el recuento de votos en los consejos distritales para facilitarle al IFE que recuente votos en caso de elecciones muy cerradas en sus resultados. Segundo, otorgamos al IFE facultades por imponer sanciones a los funcionarios públicos de cualquier orden y nivel por violaciones al proceso electoral, que es un instrumento que el IFE debe tener para poner en orden a los funcionarios públicos. Y tercero, que los recursos de las precampañas en cada partido sean fiscalizados, pero que no se contabilicen como parte de los gastos de campaña de los partidos ya en el periodo constitucional. También esta reforma está pendiente en la Cámara de Diputados. Termino, jóvenes, para poder entrar a un intercambio de puntos de vista y de preguntas, diciendo que nadie se sorprenda de que México tenga reforma tras reforma en materia política. Así ocurre en el país y así ocurre en el mundo. Ningún régimen político es el régimen político perfecto. Ninguno. Y siempre hay posibilidad de irlo ajustando a las circunstancias para que sea un mejor proceso aceptado por todos. Ningún régimen político en el mundo es eterno. Que alguien diga este régimen político es excelente, no le cambiamos nada. Por eso en los últimos 30, 40 años ha habido tantos cambios en el mundo democrático. Hay elecciones, evidentemente. México no es de excepción, con un agravante. Teníamos un candado de inmovilismo político por demasiados años, demasiadas décadas, y el país parecía olla de presión. Por eso fue necesario en el 77 abrir esta olla de presión, y por eso en el 2011 todavía estamos haciendo ajustes, porque viene la elección presidencial del año próximo. Todos queremos que la gente vote, que se cuenten los votos y que se respeten los votos. Todos queremos que las elecciones sean asunto de ciudadanos, de candidatos, de partidos y de órganos constitucionales. Que el gobierno no se meta en la elección. Ya se metió en el 2006 y miren lo que pasó. Que quien gane, bien ganado, y los que pierdan, bien perdidos. Que la aceptabilidad de la derrota
que es una característica de la democracia, funciona en nuestro país, para que no tenga que haber luchas postelectorales, plantones en reforma, ni protestas de ninguna naturaleza. Pero para que eso ocurra, necesitamos un marco electoral y político que le dé certidumbre a todos, de que tienen derecho a postularse, a hablarle a los electores, a presentarles su propuesta y a tratar de convencerlos de que lo respalden. Pero que una vez que los electores hablen y digan su decisión, todos acatemos la decisión de los electores. Y que al mismo tiempo la democracia mexicana deje de ser un acto heroico cada 3 años. Que sea algo más que votar solamente y ser votado. Que tenga que ver con el funcionamiento de los poderes de la Unión, que tenga que ver con la eficacia de los órganos del Estado mexicano, que tenga que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de quienes somos elegidos en las urnas, que tiene que ver con un sistema que funcione entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, que permita que haya un federalismo real y no solamente en el texto constitucional, y desde luego, y con eso termino, una democracia que permita que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya mejoramientos de los niveles de vida de la población, que haya educación de calidad, que haya ascenso social posible en el país, que haya buenos niveles de salud, que tengamos mejor vivienda, que el país sea competitivo, que irrumpamos en el mundo como una potencia, que el país desarrolle sus potencialidades humanas y materiales, que las tiene sin duda alguna. Es decir, una democracia que sirva para que el país vaya mejor, y no una democracia que se agota en los votos, pero que no hace que el país camine, sino que se estanque. Que el político que cumpla con su país sea premiado, y el político que obstruya sea castigado en las urnas. Que el partido que muestre capacidad de gobierno pueda quedarse gobernando con legitimidad, y el que no, que se vaya a la oposición para que el de la oposición pase al gobierno, que la alternancia sea posible. Y que los mexicanos finalmente valoren bien su democracia. Hoy no hay una buena valoración de la democracia mexicana. Y finalmente, algo que parece una quimera y parece un ruego al cielo, no lo es, pero podría parecerse, que los hombres de Estado sean más que los hombres de partido y de facción. Que los hombres y mujeres que se están formando hoy en las universidades públicas y privadas, que están estudiando la teoría del Estado, la ciencia política, la administración pública, en el siglo XXI, aspiren a dirigir este país con visión de Estado y no con visión de un color o de una facción política o de una camarilla. En México hacen mucha falta hombres y mujeres de Estado y sobran mucho hombres de camarilla, hombres de grupo. Para que esto ocurra, requerimos que el marco legal sea modificado, pero sobre todo, jóvenes, requerimos esta generación que vamos ya culminando nuestra vida política sea sustituida, sea renovada, veo una generación de recambio, a los cuales muchos de ellos los veo aquí frente a mí en los escaños del Senado de la República. Ojalá que los políticos que vienen sean hombres y mujeres que estudiaron la teoría, que conocieron el mundo, que saben hablar idiomas, que usan la tecnología, que saben buscar soluciones integrales, que saben formar equipos competitivos, que saben construir soluciones, porque la inteligencia de un político formado como nosotros al calor de la lucha por la democracia, o formado como ustedes en las aulas, la inteligencia de un político se mide por su capacidad de buscar soluciones a los problemas, no de generar problemas. Estoy convencido de ello. Los políticos que creen que a gritos y sombrerazos el país va mejor, se equivocan. Los países que creen que solamente denunciando con ruido extraño es como el país sale adelante, se equivocan. Como se equivocan los políticos que creen que los ciudadanos son tontos, que no ven, que no observan, que no critican, que pueden hacer lo que se les pegue la gana desde los cargos
donde están y que nadie les dirá nada, y que incluso pueden caer en las redes de la corrupción, pueden descomponerse como seres humanos y como funcionarios, pueden coaligarse con intereses como los del narcotráfico, los de la delincuencia, y que nada va a pasar, porque la impunidad campea en el régimen político mexicano. Esas cosas tienen que ser superadas. Y yo confío que muchos de los que están aquí, hombres y mujeres, formándose en las universidades, sea la generación de relevo para que el régimen político mexicano funcione y funcione mejor. Y al funcionar, haga que el país funcione mejor. Muchas gracias, muchachos, por su atención.